por la razón de que para algunos se vuelve como un tabú, ¿verdad?, el hablar de estas cosas. Pero si nosotros no las hablamos, igualmente, alguien las va a hablar en la calle. Alguien las va a hablar. Alguien se las va a decir a usted. Alguien se las va a decir a sus hijos. Y lamentablemente a veces la manera como se las enseña no es la indicada, no es la correcta conforme a lo que Dios dice. Entonces esperamos que en la iglesia pueda enseñarse todo aquello que es de bendición y beneficio a su pueblo y especialmente a los jóvenes. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de el sexo libre. Mire, ¿ha oído usted mentar de eso? Se vuelve como un poco penoso hablar de estas cosas, pero aún en la Biblia está, ¿verdad? Y Dios las ha dejado para que hablemos de ella. Y el sexo libre es aquel hermano que no tiene esa relación sexual practicada sin ningún tipo de restricción. Mire, el sexo libre es aquel que se practica de una manera desenfrenada. El sexo libre es aquel que no sigue reglas, aquel que no sigue ningún tipo de directriz. Ese es el sexo libre. Mire, el sexo libre es lo que dice aquella mujer, ¿verdad? Bueno, yo tengo relaciones, pero no vivo con nadie porque no me gusta que nadie me mande, ¿verdad? El sexo libre es aquel donde el hombre dice, bueno, yo soy feliz teniendo un montón de mujeres. Es el sexo libre. El sexo libre es aquel donde un hombre dice, yo puedo practicar las relaciones con cualquier tipo de persona, no importando si sea del mismo sexo. Eso es el sexo libre a consideración de algunas personas. A consideración de algunas, eso es sexo libre. Y que hay que respetarlo, según. Pero ¿sabe? A lo que la gente le llama el sexo libre, ¿cómo le llama Dios? Dios le llama fornicación. A esas prácticas sin restricciones, a esas prácticas sexuales desenfrenadamente, a esas prácticas sexuales inmorales, Dios le llama fornicación. Porque fornicación, hermano, es toda práctica ilícita, toda práctica sexual ilícita que no es aprobada por Dios. Vamos a leer el primer texto en Hechos 15, 19 al 20. Hechos capítulo 15, versículo 19 al 20. Amén. Amén. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Miren, cuando los primeros gentiles, nuestros primeros hermanos de la raza gentil se estaba convirtiendo, Jacobo o Santiago, según el versículo 13, que es el medio hermano de Jesús, manda una carta a todos los convertidos gentiles y se les dice que ellos deben mantenerse apartados de tres cosas. Número 1, de la idolatría. Número 2, de la fornicación. Y número 3, de comer animales estrangulados. Esas son las tres cosas que dice Santiago, ¿verdad? Santiago, el pastor de la iglesia en ese tiempo, cuando se juntaron en Jerusalén, Pablo, Bernabé y los demás apóstoles, dice, no vamos a inquietar a los hermanos poniéndoles en mandamientos que tal vez ya están en la ley y que Cristo ya crucificó, pero sí les vamos a mandar a decir que deben apartarse de tres cosas de las cuales Dios está en contra. Y es uno, de la idolatría. Número 2, de la fornicación. Y número 3, de comer animales
ahogado. Nuestros hermanos gentiles venían a un mundo sin temor de Dios. Sus prácticas eran desenfrenadas. Y una de las prácticas desenfrenadas era, hermano, las prácticas sexuales. Entonces Santiago dice, apártense de eso. Es decir, que ya el cristiano ya no puede mantener una vida de esta calidad. Ya no puede tener una práctica de una manera impía, ¿verdad? Porque el gentil hoy día también sigue siendo aquel que no conoce a Cristo. Vamos a seguir leyendo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12 al 13. Más adelantito, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 12 al 13. 6, 12 al 13. Dice la palabra del Señor: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Versículo 13. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Mira, hermano, tenemos clara la palabra de Dios. Primeramente Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. El joven dice, si yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, es mi vida, no se metan conmigo. Y si yo quiero hacerlo, ¿quién me detiene? Bien, bien puede. Pero la pregunta es, ¿le conviene? Porque Pablo dice, todas las cosas las puedo hacer, pero no todas las cosas que yo puedo hacer me convienen o me edifican como cristiano. ¿Bien? No todas, hermano. Así que uno debe tener consciente qué le puede servir y qué no le puede servir. Dice también el 13 que el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo del cristiano, hermano, ya no es suyo. Su vida le pertenece a alguien más aparte de usted. Todo lo que usted es tiene un dueño y se llama Jesucristo. Él llegó a ser su amo y Señor cuando usted lo aceptó como Dios. Y dice el 18, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esta palabra se usa, hermano, y la está repitiendo Pablo, porque son prácticas que se realizan fuera del matrimonio. Toda práctica fuera del matrimonio se convierte en fornicación. Y por eso Pablo dice, huir de la fornicación. ¿Recuerdan la historia de José? Tal vez han leído muchos. Cuando aquella mujer lo provocaba, lo incitaba, y dice que José era de hermoso semblante, es decir, que era un hombre guapo, joven, y aquella mujer puso los ojos en José y lo motivaba y lo incitaba. Puedo decir yo que era Satanás vestido, ¿verdad?, de mujer, porque detrás de todo eso está el enemigo trabajando para hacer caer a los que temen al Señor. Y todos los días, y un día dice que entró José a la casa de su amo a realizar las tareas como siempre, y no había nadie en la casa, nadie. Y Potifar era un hombre rico, con muchos sirvientes, tanto en el campo como en la casa. ¿Qué se hizo esa gente? A saber a dónde los mandaron. Pero esa mujer se aseguró que no hubiera nadie ese día. Y dice que le dijo a la mujer, acuéstate conmigo. Y lo agarró de la túnica y salió huyendo. Se fue. Huir de la fornicación, hermano,
es no darle la oportunidad a la carne, no seguirle la rienda suelta a los deseos de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Huir de la fornicación, hermano, es evitar todo tipo de tentación que pueda venir a la vida, ¿verdad? El joven tiene su novio o tiene su novia y ahí están, ¿verdad? Se están hablando muy lindo, se están acariciando y las caricias por ahí vienen, las sensaciones nerviosas que descontrolan el cuerpo humano. Y de ahí vienen las propuestas, ¿verdad? De ahí vienen las propuestas. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? ¿Verdad? Nos podemos mirar por allá y si se dan cuenta, ¿quién se va a dar cuenta? Y cuando acuerda, hermano, está el problema. Entonces, huir de la fornicación es rechazar una jovencita, cualquier ofrecimiento que su novio le puede hacer, ¿verdad? Todas las cosas me son lícitas, dice, pero no todas me convienen. Se va a meter en un problema. No va a tener la bendición de Dios, ¿verdad? O vámonos al matón verde, como dicen ahí en el pueblo, ¿verdad? A lo fácil. Hermano, es que el enemigo, eso es lo que le enseña a uno. Lo fácil. Y lo fácil, hermano, sale caro. Lo barato sale caro. Lo que vamos a gastarles en casarnos, podemos comprar la casa. Y no compra nada, hermano. Eso es pura mentira. No compra nada. Mira, lo que vamos a gastar en la comida, en la gente, y más si viene toda la familia tuya, que es un montón, más la mía, y los hermanos de la iglesia, mira, con eso compramos el terreno y hasta hacemos un cuartecito. No hizo nada. ¿Sabe por qué no va a hacer nada? Porque desde el principio va por mal camino. Desde el inicio va mal. No va a obtener la bendición de Dios. Y primero, hermano, es honrar a Dios. Eso es el primer punto. Honrar al Señor. Entonces, el versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿O ignoráis? Dice. Eso significa que debemos tener presente, hermano, que con nuestro cuerpo no podemos hacer lo que nosotros queramos. Ya no vivimos una vida desenfrenada. Ya no vivimos sin ley. Ya no vivimos para nosotros, ¿verdad? Eso no existe en el cristiano, el sexo libre. En el que es temeroso de Dios no existen las prácticas sexuales de una manera libertina, sin restricciones y sin mandamiento. No. Tiene que haber un control, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Creemos eso, no? Templo y morada. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó a Jerusalén y miró el templo lleno de pura mercadería? Y se enojó y tiró todo. Entonces Dios, hermano, también se enoja cuando el templo donde Él mora lo estamos ensuciando. Lo estamos llenando de cosas inmorales, de prácticas que más, en vez de ayudarnos, nos afectan. En vez de bendecir a Dios, lo insultan. Entonces, el joven cae bastante en esta práctica del sexo libre. Mi consejo es para la jovencita: desde el primer momento que un novio le hace un ofrecimiento de esta calidad, de tener intimidad sin pasar por el matrimonio, ese hombre no sirve. Por ahí está mal, no sirve. Bótelo. Pídale dirección a Dios. Desde ahí va mal. ¿Sabe por qué? Porque no la quiere honrar, la quiere humillar. La quiere humillar.
porque usted no tiene seguridad de que va a vivir con usted siempre. Si está haciendo eso, es porque un hombre no quiere amarrarse, como dicen algunos. No quieren enyugarse. Desde ahí va mal. La quiere humillar, porque van a decir, miren, esa fue mía. Qué pena, hermano. Que la dejan botar. Mirá qué bonita está la flor. No, sí, es pago por mí. ¿Verdad? No. O tengo que bajar el rostro, porque tal vez cometió un error. Y podemos decir, hermano, errores todos cometemos, sí. Pero podemos evitar cometerlos. Podemos evitar caer en esos males. Colosenses 3:5 al 6. Colosenses 3:5 al 6. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mira, hermano, la palabra de Dios nos dice que debemos hacer morir toda práctica mundana, toda práctica inmoral en nuestra vida. Y entre esas prácticas terrenales, o sea, las que practica el mundo, está la fornicación. Porque la ira de Dios viene. Es decir, de lo que la gente se jacta hoy día, que está viviendo la vida, que disfruta. Ahora, hermano, hombres se visten como mujer. Estaba mirando un video que alguien subió. Un hombre con pelo largo, maquillado, y de paso se llamaba Shakira. ¿Ven? Y le preguntaban, ¿y te sentís feliz así? Sí, yo me siento feliz. Pero vos sos hombre. No, yo nací mujer desde que nací. Pero es que no te has visto cuando te bañas. ¿Qué es lo que tenés? Sí, pero es que uno ya trae, dice. Y Dios, yo sé que lo que Dios quiere es que yo sea feliz. Que yo ame y me amen, hermano. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios no es homosexual, en primer lugar. Dios no tiene ninguna tendencia inmoral. Así que el enemigo es el que engaña. La Biblia dice que él es el engañador. Le tuerce la mente al hombre diciéndole, usted ya nació así. Usted no tiene la culpa, hermano. Estas prácticas inmorales, alguien las siembra en la mente de las personas. Y dice la Biblia que nosotros como cristianos debemos hacer morir todas estas prácticas porque viene la ira de Dios. Dios juzgará este pecado que la gente lo ha disfrazado como sexo libre, pero que la Biblia le llama fornicación y que viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, que no solo el mundo las practica, dentro del pueblo de Dios también se practica. Y dice que a estos cristianos Dios les llama hijos de desobediencia, hijos desobedientes porque no quieren obedecer la palabra. Necesitamos obedecer. Apocalipsis 21:8. Ya estamos finalizando. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Da una lista, una pequeña lista, porque la lista se alarga más en el trayecto del Nuevo Testamento. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte segunda. Una lista da el apóstol Juan, que le reveló el Espíritu Santo de los que tendrán su parte en el lago de fuego. Y entre los que están en la lista
están los fornicarios, los que practican todo tipo de relación sexual fuera del matrimonio, y tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué la persona no quiere pasar por el matrimonio? ¿Por qué? Porque falta amor, en primer lugar. Cuando no quiere casarse con su pareja, por si no funcionan las cosas, cada quien agarra por su lado. ¿Sabe a lo que se le llama eso, hermano? A eso se le llama, hermano, cuando la mujer se presta para ese juego. Eso se le llama prostitución. Y al hombre lo mira Dios como una persona que mira solo a esa persona como un objeto sexual en el cual puede satisfacerse. Porque hoy día se practican las relaciones sexuales sin amor, solamente para satisfacer los deseos de la carne. Y la persona va a los prostíbulos o con cualquier persona y no le importa si quedan niños regados por allá. La fornicación es la que ha dejado hijos regados por todos lados. La fornicación es la que ha dejado hijos desamparados en todas partes, en las calles. La fornicación es la que ha convertido en una sociedad de jóvenes en delincuencia, porque hubieron padres que solo engendraron hijos y no amaron a la mujer, ni se casaron y no quisieron luchar con sus hijos. Y el principio fue el inicio, donde no quisieron honrar a Dios, ni honrar sus cuerpos. Y por eso tenemos, hermano, muchos hijos que aún ni conocen a sus padres. Hijos que saben que fueron engendrados por un papá, pero ni saben si está vivo o está muerto, ni dónde vive. Nada. Una mujer que también por no ser firme, también con muchos hijos, luchando. Yo le quiero decir, hermano, que entre más difícil es la actitud de una mujer, entre más firme es su convicción como mujer, más va a ser valorada, más va a ser respetada y más va a ser anhelada por los buenos hombres. Cualquiera va a querer casarse. En una ocasión un evangelista estaba enseñando acerca del matrimonio y puso a 30 jóvenes enfrente, y había una rosa muy hermosa, muy bonita, y dijo él: pásenla por cada uno de ustedes y obsérvenla, huélanla, acaricien la rosa, ¿verdad? Tóquenla hasta que pase por el último. Y pasó por el último. Ya cuando pasó por el último iba bien dañada y bien marchitada la rosa. Luego él en una mesa puso 31 rosas nuevamente, incluyendo la primera que había sido pasada por los 30 jóvenes. Y luego le dijo a los jóvenes: escojan cada uno de ustedes una rosa. Y todos escogieron una, pero no escogieron la primera. Y le dice el evangelista: ¿por qué no escogieron esa? Ah, porque esa está bien dañada y maltratada. Así pasa, dijo él, cuando una mujer no se da a respetar y tiene un novio, tiene 2 novios, tiene 3 novios, y cada uno de ellos la toca, la besa y hace con ella como si fuera su esposa. Pasa al final que nadie va a querer casarse con ella. Pasa al final que solo la van a mirar como un objeto para satisfacer los deseos sexuales. Pero ya para vivir con ella lo van a pensar 2 veces, porque va a decir: tantos hombres que tuvo o tantos novios, que esa maña la va a llevar al matrimonio y me puede ser infiel allá. Eso es un principio que debe, hermano, las jovencitas. A veces a las mujeres honestas y que no se vean manosear, vienen los muchachos y se enojan
es que eso es una socada. ¿Verdad? Si eso es natural, eso es normal, ¿verdad? Si eso es normal, dice, no es normal. Para Dios no es normal. Dios ha dejado el matrimonio para que el esposo y la esposa puedan acariciarse, besarse. Eso es natural en Dios. Eso es natural. Dios lo ha dejado, pero dentro del matrimonio. Eso es una inmoralidad. Y a veces eso se vuelve una falta de respeto a los padres, a la sociedad, a la iglesia, a usted misma como mujer. Pero entonces la mujer no importa qué diga el novio, si desde el principio que dame la prueba de amor, como que estuvieran degustando allá en el supermercado algún producto, ¿verdad? No. Dígale, si usted quiere, tiene que casarse conmigo. Si no, y va a ser parecido. Si sigue firme hasta el matrimonio, ese hombre quiere a una mujer, la ama y la va a esperar. Pero si no, luego la va a dejar y va a buscar otra. Era un mal hombre. Pero si usted cae en esos engaños, le va a ir mal. Vamos a ir finalizando en Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Amén. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso, dice, sea en todos los cristianos el matrimonio. El cristiano debe honrar este mandamiento del matrimonio. Dice, el lecho es la cama donde se une con su pareja. Debe ser de una manera santa y pura. Y eso ocurre solamente cuando uno está casado. Fuera de ahí se convierte en mancilla. Y mancillar significa ensuciar. Ensuciar esa unión, manchar, denigrar, deshonrar. Toda práctica fuera del matrimonio se convierte en una deshonra, en una mancha, en una suciedad cada vez que usted lo practica. Por eso dice el autor de Hebreos, honroso sea en todo ese matrimonio. Todo hermano que no esté unido en matrimonio debe apresurarse a cumplir con este mandamiento para que viva en santidad. Para que Dios no mire, no haga a un lado su rostro. Para que cuando usted esté con su esposa, su esposo, el Señor le bendiga. Y no que el Señor haga su rostro a un lado en desprecio. Porque eso son prácticas que a Dios no le agradan. Unión libre. Unión libre. O sea, sexo libre. Sexo libre. Practica la sexualidad sin basarse en los principios de Dios de una manera inapropiada. Toda hermana debe hablar con su esposo que no se ha casado y decirle, mire, yo necesito honrar a Dios a través del matrimonio. Quiero que nos casemos. Sea cristiano o no sea cristiano, si él quiere hacerlo, bien, porque el matrimonio es general. Matrimonio es para gente cristiana y para gente que no es cristiana, ¿verdad? Debe. Y la jovencita también deben ir pensando que si un día toman la decisión, va a ser como Dios dice, ¿verdad? De blanco. Lo mismo los jóvenes. También, no importa si se burlan los compañeros, pero ore por su esposa desde ahora, para que pueda casarse y honrar a su esposa desde el principio, honrar a sus padres y honrar también a Dios. Estaban entrevistando a un hombre y él estaba contando su historia.
Y la entrevistadora le pregunta, ¿cómo ha sido su vida? Mire, yo he sido un Don Juan, un Casanova, un Juan charrasqueado. He tenido mujeres que ya ni recuerdo el nombre de todas ellas. ¿Y ha tenido hijos? He tenido hijos y yo creo que no los conozco a todos. Por todos lados he ido sembrando la semilla y no los conozco a todos. Y ahora, ¿usted tiene hijas? Le pregunta. Sí, tengo unas hijas. ¿Y qué quisiera usted para sus hijas? Bueno, yo quisiera que mis hijas se casaran de blanco, con su vestido largo, con su corona. Quisiera que sus esposos fueran hombres rectos, que la traten bien, que la amen, que sean trabajadores, que sean honestos, que sean felices. ¿Usted desea eso para sus hijos? Le preguntaron. Sí. ¿Es usted ese hombre? No. Entonces, ¿cómo usted pide algo bueno para sus hijas cuando usted no lo ha sido? Nosotros marcamos la diferencia. Los que iniciamos una familia. Si iniciamos bien, nuestros hijos seguirán el ejemplo. Si iniciamos mal, también ellos seguirán el ejemplo. Así que a lo que la sociedad, hermano, le llama sexo libre, la Biblia le llama fornicación. La única relación aprobada por Dios, la única relación íntima aprobada por Dios, es aquella que es bajo el mandamiento del matrimonio. Fuera de ahí es pecado e inmoralidad. Y debemos, los que no están en un matrimonio, no está todo terminado todavía. Es decir, que mientras Cristo no venga, hay oportunidad de honrarlo. Hay que ir haciendo planes. Hay que ir orando a Dios para que el Señor provea y unirse en matrimonio. Verá usted cómo se va a sentir bien. Usted va a decir, mi esposa. Ya no va a decir mi señora, ni mi mujer. Y ella va a decir, mi marido, mi esposo. No va a decir, mi hombre. ¿Ah? El Señor con el que vivo. No, hermano. Va usted a hablar como Dios quiere que hablemos. Dios le bendiga y Dios le guarde.